Hola, ¿cómo están? Veamos hoy la función coseno. Sí, yo acá les muestro el gráfico. Por supuesto, es una función periódica y que mantiene todas las características que ya vimos de la función seno. Pero vamos a ver ejemplos de cada situación. En este caso, bueno, en la gráfica tenemos marcado el periodo para que vean que es 2pi, al igual que el seno de x. Quiere decir que la función coseno a partir desde 0 a 2pi se mantiene igual tanto a derecha como a izquierda. Ven que en esta parte de los negativos de menos 2pi a 0 también tengo un periodo de esta función. La amplitud es 1, al igual que la función seno de x. ¿Sí? Recuerdan que la amplitud es la semidistancia entre el eje x y el máximo valor o el mínimo valor. También podemos ver que en esta función oscila o su imagen es de menos 1 a 1. ¿Sí? Por supuesto que el dominio es todos los reales, que su dominio, es decir, los valores de x van a ser siempre ángulos, porque sigue siendo una función trigonométrica y es una de sus características. El dominio está formado por ángulos y vemos que tiene raíces en pi sobre 2 y en 3 medios pi, dentro de lo que es el periodo que va de 0 a 2pi. Tiene un valor máximo en 1, que es donde empieza el periodo. Es decir, en 0,1 tengo un máximo. También lo tengo en 2pi1. Y tiene un valor mínimo en pi menos 1. Bueno, en este gráfico, junto a la función en rojo, f de x coseno de x, grafiqué g de x, otra función, que es igual a 3 coseno de x, para que podamos ver cuando el valor A, es decir, la amplitud, modifica la longitud, ¿sí?, de las ondas. Es decir, en este caso, las alargó justamente de 3 y en los valores negativos, menos 3. Es decir, lo mismo que ocurría con la función seno de x, ¿no? Se mantienen los ceros, se mantiene el periodo, pero se alargaron en este caso, porque la amplitud es mayor a 1 y si no se hubieran achatado si fuera sido menor a 1. Acá, junto a la función coseno de x, grafiqué coseno de 2x para ver la variación que produce el valor b, ¿no?, en el periodo de la función. El periodo de la función coseno de x sabemos que es 2pi y el valor del periodo de la función coseno de 2x fue modificado a la mitad, ¿no? Ya el periodo de esta función es pi. ¿Ven? De 0 a pi tengo toda la gráfica de esta función. El periodo hizo que la función se comprima y por eso
la importancia que sigue teniendo el valor b en la fórmula de la función, ¿no? En este caso podemos observar cómo el parámetro d influye al igual manera que la función seno de x, produciendo el desplazamiento vertical. En este caso, a partir de la función coseno de x, podemos ver que la función coseno de x menos 1 produjo que ese menos 1 se desplace hacia abajo una unidad, de 1 pasa a 0, justamente por la indicación de este parámetro que en este caso vale menos 1, ¿no? Si hubiera sido positivo, el desplazamiento hubiera sido hacia arriba. Bueno, y acá vemos cómo el ángulo de fase, que en este caso es menos pi sobre 2, porque recuerden que en la fórmula este signo es negativo, entonces si acá es positivo, me indica que el ángulo de fase que se obtiene haciendo el valor de C, que es este valor, dividido B, que es 1, me indica el desplazamiento a izquierda. Podemos ver cómo la función, a partir de la función coseno de x, se traslada hacia la izquierda pi sobre 2. Justamente es el ángulo de fase y es lo que me indica ese desplazamiento, ¿no? Se trasladó hacia la izquierda porque en este caso es el valor del ángulo de fase es negativo, menos pi sobre 2. Como verán, las modificaciones son todas iguales que en la función seno de x. Por lo tanto, podemos tener presente la síntesis que teníamos para el seno de x, ¿no? Cómo me modifica en la función, a partir de la función coseno de x, las variaciones de la amplitud me las va a indicar el valor a, del período el valor b, del ángulo de fase, es decir, el desplazamiento con respecto al eje x, el valor de c dividido b, y el desplazamiento vertical, es decir, con respecto al eje y, me lo va a indicar el parámetro d. El conjunto imagen lo vamos a poder obtener directamente también, al igual que la función seno de x, utilizando esta fórmula. Miremos este ejemplo. Tenemos la función g de x, que es igual a menos coseno de x más pi sobre 2 más 3. A partir de ahí puedo calcular su conjunto imagen utilizando la fórmula. Entonces me va a quedar que la primer componente del intervalo de la imagen va a ser menos el valor absoluto de A más 3. A vale menos 1 y D vale 3. Entonces al reemplazarlo, la primer componente me queda 2 y la segunda componente me queda 4. Quiere decir que esta función sé que va a oscilar entre el 2 y el 4. La amplitud me la indica el parámetro A. Entonces, en este caso, el valor absoluto de A me queda que la amplitud es 1. El período
siempre lo obtenemos con la fórmula 2pi dividido el valor absoluto de b. En este caso b, que es el número que acompaña a la x multiplicándola, es 1. Por lo tanto, el periodo es 2pi. Quiere decir que con respecto a la función coseno de x, no hay modificación del periodo, tampoco de la amplitud. Sí de la imagen. ¿Por qué? Porque tenemos el parámetro d acá, que sabemos que lo va a desplazar hacia arriba, porque es mayor a 0, con respecto al eje y. Y después, como tenemos acá el parámetro c, que es menos pi sobre 2 dividido 1, que es el valor de b, obtenemos el ángulo de fase, que es menos pi sobre 2. Por lo tanto, sabemos que se va a desplazar hacia la izquierda. Todo esto con respecto a la función coseno de x, que es la función base sobre la cual analizamos todas las modificaciones. Veamos el gráfico. Bueno, acá tenemos entonces graficada la función coseno de x, para que tengan siempre la referencia de qué pasó, y la función que analizamos, que su imagen iba a ir de 2 a 4, que su amplitud sigue siendo 1, porque verán, es decir, acá tenemos como la línea imaginaria en 3 de lo que sería el eje x en la función coseno original. Entonces, a partir de acá vemos que la amplitud es 1, tanto para arriba como para abajo. Y vemos que se desplazó pi sobre 2, capaz que es lo que más cuesta ver, porque al no estar sobre el eje, ya sabemos que esta función no tiene raíces, ¿no? Pero el desplazamiento se produjo para la izquierda, ¿sí? ¿Cuánto? Pi sobre 2, ¿sí? Quizás lo pueden identificar mejor viendo los valores, por ejemplo, el valor mínimo o el valor máximo, cómo se trasladó pi sobre 2.